Hey líderes del internet, sean todos bienvenidos a este nuevo video. Y antes de empezar, bueno, estoy empezando con emoción, pero no hay emoción porque el video poste es bueno, pero para mí es malo. Bueno, hace un tiempo atrás les estoy explicando sobre cómo cancelar una cuenta de Google AdSense, y esto solamente pasa cuando son doble cuenta. Bueno, más adelante les voy a explicar algunas cosas, ya que en el video pasado pues no las expliqué, y en los comentarios he visto que me escribe mucha gente al Instagram, que por cierto me pueden seguir, pues aclarando sus dudas. Bueno, en este video yo les voy a hacer como un pequeño resumen. A mí me cancelaron mi cuenta de Google Ads. No, esta vez no es por yo tener doble cuenta, sino que me lo cancelaron supuestamente por clics engañosos o por clics que no son reales, entonces, o por muchos motivos. Entonces, como ustedes miran aquí, me dicen que mi cuenta ha sido inhabilitada, por eso no vuelvo a tener Google AdSense. O sea, me quitaron, me dieron la oportunidad para yo poder usar el formulario, pero tampoco me sirvieron. Yo simplemente dije la verdad porque yo no sé el por qué me pasó esto, y pues para ellos no les sirvió y por eso me rechazaron. Así que bueno, no importa. Así que con YouTube no puedo volver a monetizar, ya es inhabilitado, o sea, ya la IP del ordenador, o sea, ya todo no me sirve, ni mi cuenta ni mi nombre, nada, ya para poder yo volver a monetizar, que esto igual les pasará a ustedes o a los que tengan cuenta inhabilitada. Ustedes en la descripción de este video van a tener el enlace directo para que ustedes vengan, van a iniciar sesión con la cuenta que ustedes quieran borrar. Entonces cuando vayan a iniciar les va a aparecer de esta misma manera, que simplemente ustedes van a entrar a Google Cuenta. Nuevamente ustedes lo que van a hacer es entrar a pagos y suscripciones, van aquí donde dice administrar las formas de pago. Ustedes presionan aquí nuevamente, espera que la página cargue, y luego ustedes acá, como miran, yo tengo pues esta que es una transferencia bancaria donde pensaban que me iban a pagar, y esta pues otra forma de pago que yo tengo cuando yo hacía pues algunas compras. Esta que era de transferencia bancaria no la eliminen por si ustedes llegan a tener llegan a tener dinero ahí, pues ahí donde ustedes le van a enviar el dinero, solamente se lo envían si tiene un monto mayor al de $10. Si tiene poquito, 5, 6, 8, ese dinero ya se le perdió. Si tiene más, no hay problema. Este sí lo pueden eliminar, porque si ustedes no lo eliminan, tienen posibilidades de que a ustedes no les dé la opción de poder ustedes eliminar la cuenta de Google AdSense. Así que bueno, ustedes aquí tienen que poner el número de la tarjeta, tienen que ponerlo todo completo y luego dice guardar y quitar. En estos momentos no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Entonces presionamos aquí en configuración, vamos a bajar. Recuerden que ustedes también tienen que tener todo al día, es decir, no deberle ni a Google AdWords, no tienen que tener alguna suscripción, de pronto alguna aplicación que ustedes tengan que les estén cobrando algo mensual, tampoco lo pueden tener. Así que vamos a bajar aquí todo esto, vamos a bajarlo, y acá donde dice cerrar perfil de pago, vamos a rellenar. Dice que para que pueda cerrar su perfil de pago debe resolver los siguientes problemas. Tiene suscripciones o servicios activos. Para cerrar su perfil de pagos primero debe cerrarlos. A eso es lo que yo me refería. Bien, como ustedes miraron que no me lo permitió, entonces lo que pasa es que vamos a formas de pago, en suscripciones y servicios, disculpe. Aquí como ustedes están mirando en esta parte es que tenemos Google AdWords activado. Entonces, ¿qué significa? Que debemos cancelarlo. ¿Cómo se debe cancelar? Entonces tienen que ir directamente a su página. Ustedes abren una nueva ventana y escriben Google Ads o Google AdWords, cualquiera de las dos, y automáticamente pues ustedes ya les deben salir aquí. Tengan en cuenta que ustedes aquí no tienen que deberle nada, ni tienen que tener anuncios, porque si no, eso también puede ser, solamente se les va a desaparecer. Y ustedes pues obviamente no tienen que, esto tiene que estar así en limpio y no deberle nada a Google. Cuando ya estén aquí, simplemente van a configuración, presionan aquí en configuración, van donde dice cuentas, bajan aquí donde dice acceso y seguridad, y acá como ustedes miran está apareciendo ya el único usuario pues que soy yo. Entonces lo que vamos a hacer es quitar acceso. Aquí le están diciendo es que como no hay ninguna persona más, solamente pues estoy yo. Al yo presionar quitar acceso, lo que pasa es que ya la cuenta se va a cerrar. Voy a cerrar Google AdSense, y para poderlo cerrar sí o sí necesito cerrar esto. Entonces pues por mí no hay problema. Ya si ustedes tienen algún dinero acá o le están debiendo dinero a Google o tienen anuncios, pues entonces ustedes no van a poder hacer este paso. Y si no lo van a poder hacer, pues entonces el paso anterior, o sea el de Google AdSense, tampoco lo van a poder cerrar hasta que no cierren pues obviamente este. Entonces van donde dice quitar acceso y donde dice saliste, ya salió de tu cuenta, volver a cerrar, listo, ahora sí ingresar. O sea que en ese momento ya me tiene que haber retirado de todo. Estamos nuevamente ya cargando a la página principal. Ahora sí nos regresamos aquí, reiniciamos la página, y en ese momento debe parecer que ya, o sea, esa parte de Google, como miran aquí, ya se tuvo que haber cerrado. Ahora sí nuevamente vamos donde dice configuración. Como les dije, la cuenta bancaria no la pueden cerrar porque ahí es donde a ustedes le van a llegar el dinero. Ahora sí vamos donde dice cerrar perfil de pagos, presionamos ahí y ahora sí ya nos está permitiendo cerrarlo.
Ahora sí bajamos y aquí vamos a seleccionar por qué no queremos más o por qué vamos a cerrar la cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a decir pues que no tuve una mala experiencia, sino que bueno, yo voy a decir que bueno, no quiero descubrir, pero que aquí no está el que yo necesito, y vamos donde dice continuar. Ahora sí, aquí nos están asegurando de que si esto se llega a cerrar, no tenemos vuelta atrás, tampoco podemos volver a usar este mismo correo para poder usarlo para volver a crear la cuenta. De paso, en este momento les explico también, si ustedes cierran Google Access, no van a borrar su canal de YouTube, ni tampoco van a cerrar su canal de YouTube, ni van a cerrar su cuenta Gmail, nada de eso se va a perder, solamente se le va a cerrar es su cuenta de Google Access. Lo digo esto porque ya he tenido personas que me han estado diciendo por Instagram que si hay algún problema con eso, entonces no hay ningún problema. YouTube es una cosa, Google Access es otra, Google AdWords es otra. En este momento yo cerré Google Ads, y por cerrar Google Ads no significa que yo ya también cerré del todo Google Access. Entonces, para que tengan esa opción, para que tengan, digamos, eso pendiente. Disculpa, ahora sí presionamos donde dice cerrar perfil, esperamos a que cargue. Y como miran, ya no tengo más cuenta de Google Access con este correo. Ejemplo, si este correo era stevenvalderrama123@gmail.com, con ese correo no puedo volver a crear otra cuenta. Entonces no puedo volver a crearla. Entonces lo que necesito es usar otro correo, entonces sea Steven78 o el que sea, para poder volver a crear. Ahora, para que ustedes verifiquen y realmente miren que ya se cerró, vamos a abrir nuestro correo, vamos a abrir Gmail, y como miran aquí dice se cerró su perfil de pagos, o sea este es el de Google Ads. Dicen aquí que ya se cerró, ya todo, no hay nada más con ellos. Ahora nos regresamos y aquí donde dice Google Access ya se canceló mi cuenta. Entonces dice que recibiré el último pago en el próximo ciclo si mi saldo es superior a $10. Si no se procesará el pago. Yo tenía un saldo ahí de $53 y por eso puse la cuenta que les había dicho que ustedes no pueden eliminar. Si la eliminan, entonces ahí ustedes no van a tener dónde van a retirar el dinero. Como ustedes miran acá, ya me están confirmando de que ya se canceló mi cuenta, así que ya no tengo ni Google Ads ni tampoco tengo Google Access. Entonces, para que tengan eso en cuenta. En el video anterior tampoco les expliqué, de pronto, como no tenía yo ese fallo, por decirlo de esa manera, pues no les expliqué. Entonces las personas también me comentaban de que cómo hacían ellos para cancelarlo, ya que les decía que que tenían suscripciones activas. Entonces en este video ya también se los explico y le doy más detalles. Ahora, como les dije, yo no puedo volver a monetizar YouTube, así que seguiré subiendo videos, pero pues obviamente ya como, pues igual siempre lo hice por hobby, no lo hago solo por a cambio de dinero ni nada, así que pues no puedo volver a monetizar, pero seguiré subiendo video constante. Si ustedes me quieren apoyar, los invito pues que me apoyen en Patreon, que ahí voy a también estar subiendo contenido, y ya pues el que quiera pues allá siempre va a ser bienvenido. Estaré pues subiendo también estaré subiendo contenido allá, y pues también estaré subiendo contenido en YouTube. La diferencia es que lo que subo en Patreon pues solamente será para Patreon, así que pues ustedes en YouTube pues nunca lo van a ver. Entonces, para los que quieran apoyarme, en la descripción van a estar. Ahora sí, por el momento pues no tengo nada más que comentarles, así que si algo se me llegó a escapar, se lo dejaré en la descripción o ustedes me lo van a decir en los comentarios, que yo con gusto se los voy a estar explicando. Ahora sí, no siendo más, yo me despido. Espero les haya gustado el video, dale un buen like, suscríbanse y compartan este video para que pues llegue a más personas y se puedan salvar de este lío que es bien tedioso. Como les dije, solamente esto pasa cuando tienen dos cuentas de Google Access, o sea, una de Google AdMo con un correo y Google Access con otro, o porque de pronto tienen muchas cuentas que usted no sepa, pero Google siempre le va a avisar a usted por el correo de que usted tiene otra cuenta y por ese motivo no puede monetizar, y le van a mostrar siempre las 4 primeras palabras del correo. Si usted no tiene acceso a ese correo, si no tiene acceso a nada de ese correo, no puede cancelar la cuenta, y tampoco hay un formulario, tampoco hay alguna razón de que usted pueda salvarse. Así que si usted no puede entrar a ese correo, es muy difícil que pueda cerrar la cuenta, y pues si no puede cerrar la cuenta, pues obviamente no puede monetizar. Así que pues por esa parte yo diría que no hay nada que hacer. Ahí sí tendría que usar usted el nombre de otra persona para que pueda volver a monetizar. Así que ahora sí, no siendo más, me despido. Adiós.